Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos. Pues no le podría decir. Ángel Seco es... Ángel Seco es... Nadie tendría un aprobado a un examen con ese estilo de respuesta, salvo fuera el hermano del presidente del gobierno. Oh, qué casualidad, perdón. No quería decir eso. ¿Cuándo es el final de la pandemia? En cuanto yo me incorporo, todas las que necesito. Pero normalmente, quiero decir, porque... Es que me recuerda esto de... Si quieren ayuda, que la pidan. Que es lo mismo. En mi canal de directos he analizado detalladamente la declaración ante el juez de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y la verdad que tienen la misma voz. Es increíble. En este vídeo te traigo un resumen de los momentos más divertidos, pero también el análisis que me lleva a dos conclusiones importantes. Sí, porque analizando un poquito sus declaraciones, teníamos tres hipótesis. Uno, David Sánchez es subnormal. Dos, va de estrategia. O tres, es totalmente impune, se siente totalmente impune. ¿Cuál de estas tres posibilidades se atribuyen a David Sánchez? ¿Y por qué? Me decanto precisamente por una de esas tres. ¿Quieres saber cuál es? Y sobre todo, ¿cuáles son las dos conclusiones a las que llego del motivo por el cual me decanto por una de esas tres? Quédate conmigo y lo vas a descubrir. Y te vas a reír mucho. Venga, vamos con el vídeo. Mira, en todas las familias, sobre todo aquella familia que practican la endogamia, pero en muchas familias, sobre todo aquellas que o practican la endogamia o tienen muchos hijos, es habitual encontrarse con el hijo tonto, ¿no? En fin, el que le falta un hervor, ¿no? Lo que se suele decir, no tiene dos dedos de frente. Sobre todo yo lo he estado viendo y observando, a ser consultor en área de recursos humanos de empresas familiares, con muchas empresas familiares que además tienen un gran legado, con un gran nombre. Sin embargo, se encuentran dentro de, normalmente, la segunda generación. Suele pasar esto, sobre todo en la segunda generación, a un hijo que es la oveja negra, ¿no? Que no saben cómo ubicar en la empresa, que quizás ni siquiera tenga cabida dentro de esa empresa. Normalmente esas personas se dedican a las artes, al perroflautismo. Al final, incluso mejor apartarlo, a no ser que cause problema, o darle un proyecto empresarial, digamos, minoritario, secundario, que no afecte a lo que es la matriz, a lo que es la organización principal. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto parece intuirse, desprenderse de las declaraciones de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Los recortes que han trascendido a la opinión pública de la declaración de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, son realmente desconcertantes. Tan desconcertantes que a mí me llevaron a pensar que posiblemente David Sánchez, por la respuesta que daba, por los recortes, repito, que han trascendido, tal vez sea subnormal o no se haya preparado adecuadamente esas declaraciones. Porque parece o bien autoinculparse o bien disfrutar de una cierta sensación de impunidad. Pero qué duda cabe de que, por lo que ha trascendido a los medios, en esos recortes, se desprende una particular falta de profesionalidad de David Sánchez a la hora de comprometerse con ese cargo y desempeñarlo de acuerdo con lo que es el compromiso, no solo ético y moral que requiere ocupar una plaza de función pública, sino legal, de ejecutar realmente las funciones que tenían que ver con ese cargo. Pero aún así, puesto que esos eran recortes, decidí ir para, sobre todo, aclarar mi duda. Estamos hablando, porque yo lo veía contestar en esos recortes que todos hemos visto, ¿sí? Y parece una persona con algún tipo de déficit intelectual. Le digo, ¿realmente es subnormal? ¿Le falta profesionalidad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué David Sánchez contesta de esa manera? Que parece que o bien se autoinculpa o bien le da igual lo del juicio, a lo mejor, porque cree que no va a ser juzgado o que va a ser indultado después, quién sabe. Vamos a ver los puntos. 1. ¿Cómo llegó a conocer el puesto de trabajo? 2. ¿Cómo se realizó la entrevista de trabajo? La verdad que es bastante kafkiano. 3. ¿Qué conocimiento tenía acerca de las funciones que requería el puesto
de trabajo, la descripción del puesto y si realmente la estaba desempeñando. 4. Su despacho, cosa bastante esperpéntica el tema del despacho, puesto que ha salido a los medios que parecía que se apresuraron a crearle un despacho hace muy poquito porque no lo tenía. Curioso. 5. La oficina de artes escénicas, ¿no? Ese famoso recorte que todos hemos visto que ni siquiera sabría ubicarla ahí donde debería de ir él a trabajar. Y 6, el tema de la residencia, ¿no? De esa residencia que él residía en Portugal, pero en el fondo trabajaba en Badajoz. ¿Cómo puede ser todo eso? Esos son los elementos que vamos a tratar. Y luego hay un elemento más, hay un séptimo elemento, sí, que te lo quiero comentar, que es el tema de la incompatibilidad. Porque al parecer, dentro de las características de ese puesto estaba el de ser incompatible con otras actividades y ver si realmente esto se ha respetado o no. Vamos a centrarnos en estos 7 puntos y para eso te voy a poner ya unos recortes. Señor Sánchez, dicho esto, David, ¿usted quiere declarar sobre los hechos que se le imputan? Sí, sí, sí. ¿Quiere declarar? Sí, voy a contestar a las preguntas de su señoría, entiendo que de la señora fiscal, y de mi letrado. Muy bien. Vale, aquí tenemos un elemento importante porque nos llevará a una de las 2 conclusiones que te quiero mostrar al final, ¿vale? Que te quiero explicar bien. ¿Usted quiere declarar? Sí. Y además a la pregunta de tanto de la juez como de la fiscal como de su letrado. Su letrado está a la derecha de nuestra pantalla, la fiscal está a la izquierda y la juez está en el centro. Hay un elemento importante aquí, porque esto representa un cambio y eso es fundamental para entender por qué David Sánchez ha contestado tal como ha contestado desde mi punto de vista. Y es el hecho que, contrariamente a lo que veníamos viendo de los entornos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya tendencia era no declarar, Begoña Gómez prácticamente no ha declarado, Pedro Sánchez en su momento tampoco declaró, es decir, utilizar el silencio. Aquí hay un cambio de estrategia, un cambio de modelo de David Sánchez respecto a todo lo que hemos visto previamente en las cuestiones judiciales que se relacionan con el presidente del gobierno. Y es que él decide contestar y no solo a las preguntas de su abogado, sino también a la pregunta de la juez y de la fiscal. Y eso es un elemento importante. Hay un cambio de estrategia respecto a lo que hemos estado viendo, ¿no? Este cambio de estrategia se debe a algo. Posiblemente sea, ya lo adelanto, el hecho de que desde el entorno de Pedro Sánchez se está viendo que el hecho de no hablar se percibe como un desafío, está generando toda una serie de titulares incómodos para el presidente y que posiblemente a David Sánchez se le haya instado a cambiar de estrategia, puesto que esa estrategia ya está agotada. Esa es una posibilidad. O porque posiblemente al callarse, el hecho de callarse podría tener un coste mayor debido posiblemente a las pruebas que hay y por tanto necesita crear un relato diferente. ¿Bien? Bueno, Dígame. por favor, dígame, le agradezco además que haya hecho esa vista de pájaro de lo que... Es que quiero que usted lo sepa porque, claro, son delitos complicados. Yo sé que su letrado está aquí personado, además, desde el principio de junio habrá tenido conocimiento de todo, pero quería que por mí directamente usted supiera de lo que estamos hablando. Bueno, he leído con atención también sus autos, o sea que estoy... Fenomenal. También con la asistencia de mi letrado. Muy bien. Tengo pleno conocimiento de cómo se está desarrollando el proceso. Han leído con detenimiento el auto, se ha estado relacionando con el abogado, por tanto, parece ser que debe haberse preparado bien este juicio, lo está diciendo él mismo. Y además, con esta forma de hablar, que además te invito a cerrar los ojos, porque su timbre, su voz, es un calco de la de su hermano. Físicamente no se parecen mucho, ¿no? Quizás, bueno, Pedro es el hermano guapo, ¿no? Y listo, y digamos, todo lo demás se lo ha quedado él, ¿no? Y Dios ha repartido mal las cosas en la familia Sánchez Pérez Castejón, ¿no? Pero no, realmente se desprende de David Sánchez, que es una persona bastante elocuente,
con una capacidad incluso de expresión verbal bastante refinada, tal como Pedro Sánchez. La voz, el timbre, la forma de hablar es la misma. Si cierras los ojos, parece que estás escuchando a Pedro Sánchez. Por tanto, yo sí que le veo una persona culta, una persona intelectualmente bastante en sus cabales, ¿no? Y descarto cualquier déficit cognitivo, ¿vale? Por tanto, y lo vamos viendo, se le ve una persona muy educada, extremadamente educada, prudente, respetuosa y muy agradable en la conversación. Y lo vamos a ver. Lo cual a mí me hace descartar el hecho de que el hombre sea un subnormal, ¿vale? Y ya rompo con esa imagen que venía de esos medios de comunicación caricaturizándole, ¿no? Ahora bien, si no es por ser subnormal, y si es que ha dicho que ha leído el auto y está en contacto con el abogado, etcétera, y han preparado esto, ¿por qué hemos visto esas respuestas? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿A qué atienden esto? ¿Será entonces una estrategia? Y si es una estrategia, ¿qué busca, qué persigue con esa estrategia? Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Silencio. Es que esta pausa es terrorífica, ¿eh? El lenguaje no verbal se echa para atrás, como esquivando, como queriendo esquivar el golpe, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues es que parece su hermano, ¿eh? Parece que efectivamente tiene la misma voz de Pedro Sánchez, ¿eh? Vamos a ver, entiendo que... Bueno, pues vamos a ver. Fijaos cómo recurre a pausas, silencios, muletillas, introducciones que no desarrollan nada. Todo esto significa que su mente está buscando aferrarse a un argumento y no encuentra argumento. Es como si hubiera dentro de su mente ahí alguien que está tratando de trepar por los vidrios, por los espejos, y no encuentra por dónde agarrarse. Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Me puede explicar qué es? Bueno, pues no sé, imagino que es la oficina que se ocupa de las artes escénicas. Es decir, que todos hemos tenido, cuando íbamos al colegio o al instituto, o hemos pasado por una situación, incluso en primera persona, de ser pillados en una pregunta que no sabíamos cómo contestar y que hemos contestado con la misma pregunta reformulada, al menos para llenar la vergüenza de ese silencio tremebundo. Punto, porque los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos. Pues no le podría decir. Se encuentra, está en todas partes, es Dios. Es un ente, es un ser. Es Sin City. Es tremendo. ¿Cómo se llama ese juego? Era Sin City, de que simulaba crear ciudades, ¿no? Pues algo parecido. En Narnia se encuentra la Oficina de Artes Escénicas. En Narnia. Imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? Imagino que será en el despacho donde estoy ubicado yo ahora. Es decir, tío, tú vas a trabajar y ni siquiera te miras alrededor de a dónde está yendo a trabajar. ¿Quién va a...? ¡Qué una payasada, ¿eh? Tremendo, tremendo. Es decir, es totalmente surreal. Imagino... Es que no quiero volver a ver. Vamos a reírnos un poquito porque es un minuto exhilarante, ¿eh? Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. Evidente, evidente. Porque la diferencia es, yo siempre lo he hecho, he asesorado a muchísimas empresas a la reestructuración de organigramas, de plantillas, y cuando hemos entrado en este aspecto, era muy importante diferenciar un jefe de un responsable, ¿vale? Un jefe siempre tiene personas a cargo o tiene previsión de tenerlas, porque a veces que se contrata una persona para que monte un proyecto que va con un presupuesto y que va contratando a más personas después. Entra como jefe, aunque está solo, pero el proyecto es que esa persona tenga un equipo, ¿no? Y es muy diferente de ser responsable de. Responsable de un área es que tiene responsabilidad sobre una determinada ejecución, una parte del trabajo, que podrías no tener. Siendo responsable no tendrías personas a cargo. En el momento en el que un responsable tiene personas a cargo, se convierte en jefe. La diferencia entre responsable y jefe. Bien. Entonces dicen, bueno, si usted es jefe de la oficina de atención a, no, perdón, de artes escénicas, ¿quiénes son sus subordinados? ¿Quiénes son sus subordinados en la oficina de artes escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados. O sea, yo tengo personas con las que colaboro. Pues entonces eres responsable, no eres jefe. Y pues siguen siendo las mismas. Personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Este es tremendo, ¿eh? Bastante con Ángel Bastante con... Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... Ángel Seco es... está mirando arriba. Cuando una persona mira arriba, es que trata de imaginar o recordar. Es que está trepando ahí. Y qué tremendo esto. Imagino que Ángel Seco es... tremendo. Pues no le podría decir qué puesto tiene. Pues la verdad es que tampoco... No le podría decir qué puesto tiene, pero tío santo, ¿cómo puede ser esto? Quiero decir, proyectar este estilo de respuesta a cualquier examen, hablo de un examen al que podríais haberos sometido y haber recurrido a ese tipo de respuesta. Ese examen lo superaríais con este modelo de respuestas. ¿Estaréis de acuerdo conmigo de que nadie tendría un aprobado a un examen con ese estilo de respuesta, salvo fuera el hermano del presidente del gobierno? Oh, qué casualidad, perdón. No quería decir eso. ¿No? Pero quiero decir, con estas respuestas no se aprueba un examen. Con la respuesta que está dando David Sánchez, no se aprueba un examen. Pero imaginaos ahora, imagínate, no estar jugándote un examen, sino estar jugándote una imputación por el que después ser condenado y ser privado de libertad. Que es peor que aprobar un examen. Hombre, te pones a elegir, prefiero no aprobar un examen y salir siempre inocente de cualquier pleito. ¿Bien? Pero si este tipo, contestando así, no va a superar un examen en su puñetera vida, ¿cómo va a poder salir sin cargos de un juicio? Es que es imposible. Es imposible. Es una cosa que a mí... ¿Pero a qué se dedica este señor? ¿Usted trabaja con él y qué es lo que él hace concretamente? Bueno, pues yo con él he trabajado extensivamente en el diseño de todo tipo de actividades incluso de los propios conservatorios. Fíjate cómo es tan poco específico en la respuesta. He trabajado en el diseño de... Y se ve porque tiene arcuada esta parte de las cejas. No puedo abrir más, hacer más grande la imagen, porque está mirando hacia arriba. Y cuando uno mira hacia arriba está imaginando o recordando. ¿Bien? ¿A qué se dedica este hombre? Su respuesta es, se ocupa de... Y respuesta. Dice 3 veces de y después da una respuesta utilizando otra palabra que es muy típica de aquellas personas que tratan de dar una respuesta que parezca una respuesta pero que no se la saben, que es utilizando terminología polarizada. Todo, nada, nunca, siempre.
Y claro, dice, no, es que se ocupa de todo tipo de cosas. Hombre, no fastidie. Experto de todo, ¿cómo era eso? Experto de todo, conocedor de nada, ¿no? Y desde el 2022, 2020, 2020 o 2000, finales de 2021, ¿cuándo es el final de la pandemia? En cuanto yo me incorporo, En el 2021. Es que irreverente, es que irreverente. Es decir, 2021, le pregunta a la juez, señora juez, ¿cuándo fue el final de la pandemia? Es decir, pone a cargo de la juez, pone en la juez el cargo de su propia respuesta. Que tremendo. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el final de la pandemia? Que dice, este tío, no sé si este tío es que vive, se ha fumado el cerebro. No sé, yo me pregunto si hace uso, porque he tratado con personas que tienen vacíos de memoria tan grande y normalmente gente que suele fumar hierba, suele fumar, pues, normalmente marihuana o hachís, ¿no? Ese tipo de sustancias. Que con esto no le estoy acusando de ello, pero parece que vive completamente ajeno a lo que pasa a su alrededor. para Pero entonces, en resumen, ¿cuántas veces puede usted venir a su despacho? todas las que necesito. Bueno, normalmente, quiero decir. Porque... ¿Cuántas veces hemos ido a trabajar? Pues todas las veces que lo necesito. Hombre, no fastidie. Sí, de verdad. ¿No será que tendrá que ir a trabajar todas las veces que lo necesita en la administración, no? Imaginaos a cualquiera en un trabajo que le dice, trabaja para una empresa privada y le preguntan, oye, ¿cuántas veces va a ir a tu puesto de trabajo? Pues todas las veces que lo necesito. Ah, qué bien. Es decir, se supone que una empresa te contrata porque te necesita a ti, no porque necesitas tú acudir a ella. Entendemos con esto, y esto es fundamental, con este último elemento, que es donde vamos a cerrar, de hecho, para llegar a las dos conclusiones, que David Sánchez actúa, o parece desprenderse de toda esa declaración, que actúa viviendo en un mundo que es el suyo, muy parecido a su hermano, como viviendo en un propio delirio, ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor. Y donde lo primero están sus necesidades. No, acudo cuando yo lo necesito. Eso es como cuando su hermano decía, no, yo estoy bien en la Dana. Pues igualito. Sí, es que me recuerda esto de, si quieren ayuda, que la pidan. Es que es lo mismo. Es que estás diciendo lo mismo. Si quieren ayuda, que la pidan. Y yo voy. ¿No? Tremendo. Y que en el fondo me hace pensar que, sí, bueno, puede ser que haga uso de alguna sustancia. Bueno, por lo que no recuerde cosas, ¿no? Pero que en el fondo toda su actitud no se debe al hecho de ser subnormal, sino a una estrategia, ¿vale? Una estrategia que atiende a dos hipótesis posibles, ¿eh? Una de ellas es que, como hemos visto al principio, él decide contestar a la pregunta de la juez, de la fiscal y de su letrado. Es una tendencia que invierte completamente y es nueva, la tendencia que se ha visto en todos los casos donde el entorno del presidente Pedro Sánchez ha sido inmiscuido en determinadas presuntos delitos, ¿no? Por primera vez, alguien ha decidido contestar. Y vaya, joder, lo que ha contestado, madre mía. Y entonces llego a la conclusión que posiblemente esto se debe a que desde el entorno del presidente Pedro Sánchez hayan visto que a Pedro Sánchez le resulta bastante contraproducente siempre que ha habido, hasta el momento, declaraciones y las personas no hayan declarado. Entonces puede ser que hayan decidido sus asesores, porque al final, aquí no está decidiendo realmente David Sánchez, está decidiendo el entorno de Pedro Sánchez, lo que tiene que hacer David Sánchez. Es evidente porque todo repercute a nivel de imagen en el presidente del gobierno. Entonces puede ser que haya alguien dicho ahí, tenemos que cambiar estrategia porque la gente, y sobre todo la gente de nuestro partido, perdemos votos, no entiende y le resulta insultante que vaya un juez y diga que no quieres declarar. Tiene que declarar, tiene que decir algo. Y que posiblemente este cambio de estrategia
haya sido tan reciente que no les haya dado tiempo a David Sánchez y a su abogado de prepararse bien todas las preguntas y ha salido así. Esa es una opción. Y la otra opción puede ser que vaya así de estrategia porque es la mejor manera de quedarse con todo en el aire y por tanto no pillarse los dedos ante la eventualidad de que su declaración no coincida con la declaración de otras personas. Porque de no coincidir, entonces esto sí que llevaría el juez, a la juez, a inducirla, la induciría, se dice sí, induciría, a concluir que está mintiendo y por tanto ya pasar a la condición de enjuiciado para una condena. Proponerle ya una condena, ¿vale? Entonces puede ser que esa forma de mantenerse así en el limbo es una estrategia precisamente para evitar dar los detalles que podrían delatarle frente a las declaraciones de otras dos personas que a lo mejor contesten de otra manera y coincidan. Claro, si tres declaran sobre un tema y dos declaraciones coinciden y una no, ¿quién está mintiendo? ¿Quién no está diciendo la verdad? El que no, ¿verdad? Pero si de tres personas que declaran, dos coinciden y una se queda en el limbo tal como está haciendo David Sánchez, entonces va a ser difícil culpar a David Sánchez de algo. Quizás esto, que ha sido incluso una conclusión a la que han llegado gente como Juan Ramón Rayo, etcétera, en un análisis más profundo como el que hemos hecho en este vídeo, nos permite entender que no es que estén yendo con una sensación de impunidad, no, sino que está jugando un rol, posiblemente, para evitar que su declaración entre contrastada con declaraciones de segunda, tercera y cuarta persona y ser la única, ojo, la única contradictoria respecto de todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás sí que muy probablemente van a coincidir. Porque el único que posiblemente no disponga de toda la información porque no ha estado trabajando ahí, sea él. El único, por tanto, que podría dar una versión diferente de las cosas que desentone respecto a las demás es precisamente David Sánchez. Espero que te pueda haber servido este análisis para entender muy bien las dos posibilidades. Repito, estrategia para no pillarse los dedos o que han cambiado la estrategia. En principio estaba previsto no decir nada y finalmente se ha optado por querer hacer que él contestara y a lo mejor no haber tenido el tiempo. Una de estas dos vías, más allá de el simple juicio de sentirse subnormal, ¿no? De juzgarle como subnormal o como impune. Te invito a que le des me gusta al vídeo, lo compartas con otras personas. Publicaré un recorte de este vídeo en el canal principal. Te invito a seguirme en este canal como en el canal Roberto Crobu Psicólogo Puro. Y dale me gusta, activa la campanita para recibir el aviso. Está previsto un directo para las 10 de la noche sobre el tema de Venezuela. Te espero ahí. Chao.